Muy buenas noches con todos. Es un honor para nosotros presentar el tema de la reparación integral de los daños con énfasis en violencia de género, lo cual es un componente esencial en el marco de la justicia y de los derechos humanos. En el artículo 78 de la Constitución de la República establece que las víctimas de violaciones de derechos tienen una reparación integral que incluye medidas de restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición. Esto aplica tanto a nivel colectivo como individual y tiene como objetivo no solo reparar el daño sufrido, sino también prevenir que estos hechos se vuelvan a repetir. Particularmente en los casos de violencia de género, el Estado tiene la obligación de implementar acciones que reconozcan el daño emocional, social y económico que sufren las mujeres. Hoy explicaremos cómo se concretan estos mecanismos de reparación en la práctica. Justamente acotando lo que menciona mi compañera Joana, tenemos los mecanismos de restitución y rehabilitación como mecanismos de reparación integral a las víctimas de infracciones penales. Nuestra legislación contempla diversas medidas orientadas a restablecer sus derechos fundamentales para garantizar justicia restaurativa y reconstructiva del proyecto de vida. Por una parte tenemos la restitución, que tiene como objetivo primordial devolver a la víctima la situación anterior a la violación de sus derechos, siempre que esto sea posible. Según el artículo 78 del Código Orgánico Integral Penal, la restitución de los derechos vulnerados, así como la recuperación de la libertad y del entorno familiar y comunitario en el contexto de violencia de género, la restitución abarca acciones específicas para salvaguardar la dignidad, autonomía y seguridad personal de la mujer, contribuyendo a restablecer el tejido social afectado. Tenemos también la rehabilitación, que es un mecanismo que tiene como finalidad atender de manera integral las consecuencias físicas, psicológicas y sociales derivadas de la infracción penal. La rehabilitación debe comprender atención médica, psicológica, social, ocupacional y educativa, tanto para las víctimas directas como para aquellas indirectamente afectadas, como del caso de hijas, hijos u otros miembros del núcleo familiar. Gracias. A continuación, mi intervención será sobre la indemnización y las medidas simbólicas. Son las siguientes formas de reparación, lo cual implica compensar económicamente los daños materiales e inmateriales, lo cual no solo se trata de dinero, sino de valorar el sufrimiento, las secuelas emocionales y los gastos en salud y terapias, lo cual debe ser proporcional al daño. En cuestión a las medidas de satisfacción o simbólicas, buscan el reconocimiento público del daño, lo cual incluye disculpas públicas, actos conmemorativos y campañas educativas. Este tipo de reparación es clave en contextos de violencia de género, por lo cual ayuda a visibilizar el problema y evitar la revictimización. Como lo menciona en el artículo 78 de la Constitución, estas medidas son complementarias y no excluyentes y deben tener un enfoque restaurativo que reconozca a las víctimas como sujeto de derechos. Muy buenas noches, mi nombre es Marlon González. Finalmente abordamos las garantías de no repetición, un pilar esencial en la reparación. Esto implica reformar leyes, fortalecer instituciones y desarrollar programas educativos para prevenir la violencia. Es decir, no basta con castigar, el objetivo es transformar las condiciones estructurales que permiten la violencia. En el contexto de la violencia de género, en el artículo 78.1 establece como medida de reparación del proyecto de vida, reconociendo que la violencia trunca aspiraciones personales y profesionales. El Estado debe facilitar el acceso a la educación, el empleo, recursos económicos y protección continua. Otros mecanismos relevantes son la atención médica y psicológica especializada, las medidas de protección, los refugios, los botones de pánico, empoderamiento económico, capacitaciones, microcréditos, campañas de sensibilización para promover relaciones igualitarias. En conclusión, a la reparación integral en casos de violencia de género debe ser efectiva, transformadora y con enfoque de derechos humanos. No solo es una obligación legal, sino un deber ético del Estado y la sociedad. Como futuros profesionales de derecho, tenemos la enorme responsabilidad de no ser indiferentes. Debemos impulsar una justicia que no solo castigue, sino que repare y transforme, que escuche activamente a las víctimas y les devuelva su voz, su proyecto de vida y sus derechos. Sigamos construyendo un sistema jurídico más justo, más empático y más comprometido con la igualdad. Muchas gracias por su atención.